Vengo a exaltar tu nombre, Señor, porque tuya es la gloria, el poder y la honra. Tomo dominio y autoridad del reino de las tinieblas y desato en este lugar espíritu de paz, revelación, conocimiento y verdad. Confesamos victoria hoy en este territorio. Declaramos el señorío de Cristo y ordenamos ahora mismo a todo pensamiento contrario que se someta al señorío y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Todo argumento de la carne caiga ahora, en el nombre de Jesús. Me dispongo a hacer tu voluntad, Señor. Te entrego todo mi ser, alma, espíritu y cuerpo, y mi boca, para que tú hables lo que quieras hablar, Señor, y para traer honor, honra y gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me habló sobre la vara de almendro. Me llevó al profeta Jeremías y el Señor expresa la importancia de que nosotros entendamos de que todo lo que Él dice se cumple. Y Él se encarga de que así sea Él mismo. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Se refiere a la verdad efectiva de la palabra de Dios que se cumple siempre. Y la vara de almendro es la primera que florece, se anticipa a la primavera. Por eso en hebreo se llama chaked, que significa vigilante. Así Jehová está atento, o vigila, choked, para que su palabra no deje de cumplirse. Es la relevancia de la palabra de nuestro Señor. El Señor me muestra sobre su iglesia. En términos generales, dice, ¿hacia dónde va la iglesia de Jesucristo? Es lo que quiere que nosotros reflexionemos. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio es el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Este es el tiempo en que los pastores se replanteen en cómo están conduciendo la iglesia del Señor. Es tiempo, dice el Señor, en que es necesario hacer lo que señala el Espíritu Santo de Dios, de reflexión. Es tiempo de reflexión. En la medida que el Señor ha prosperado algunas iglesias, comienza la humanidad del hombre a sobresalir el ego, el machismo que hay en algunas iglesias, el egocentrismo que aflora en algunos líderes. Se han salido de los intereses del reino y han querido dirigir en sus propios intereses, sin pensar que aunque tengan la unción del Santo pueden llegar a ser desechados por el Señor, como le sucedió a Saúl en el Antiguo Testamento. Algunos líderes de las iglesias tienen su propia visión, sus propios desafíos, sus propios propósitos, sin considerar los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Nuestro país es un país que rinde culto a la idolatría. En el norte, en el sur, en las diferentes comunas y pueblos de este país existe idolatría, santería, sectas que adoran al enemigo, brujería, hechicería, etc. Toda práctica de abominación contra nuestro Dios. Me pregunto, ¿por qué la iglesia no ha sido mayor influencia en estos lugares? El diseño de nuestro Señor es una sola iglesia, la de Jesucristo. El cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Sin embargo, existen denominaciones elaboradas por estructuras humanas, establecidas que han querido dirigir de modo humano al pueblo de Dios. El Señor ve a su pueblo desmenuzado en denominaciones. Es tiempo de que cada pastor se esfuerce para que los dones dados al pueblo de Jesucristo y que son irrevocables se desarrollen. Entonces existirá una mayor influencia en el ámbito que nos rodea.
porque el Señor entregó dones a su pueblo, preciosos dones. Capacitó a su pueblo y envió al Espíritu Santo para ser ayuda, guía. ¿Y quién? Porque el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad de Dios. Entonces, ¿no han entendido los pastores? El Espíritu Santo es quien nos conduce al diseño y propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El diseño de Dios es perfecto, pero no han creído. No han creído, dice el Señor, en los dones del pueblo de Dios. Dones de apóstoles, profetas, evangelistas, el don de hacer milagros, el don de la multiplicación. Bendito sea Dios que me ha permitido ver el funcionamiento de todos los dones del Señor y son reales y verdaderos. El diseño de Dios es perfecto, pero han actuado como Usa del Antiguo Testamento, que quiso sujetar el arca con sus propias manos. La segunda carta de Samuel 6 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por atrevimiento, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Oh Señor. Además, el amor al dinero, que en la carta de Timoteo expresa con claridad y le habla a la iglesia. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. En este tiempo el Señor les habla a ustedes pastores. ¿Es la iglesia del Señor o sus propias visiones y estructuras humanas? El Señor permite lo que hoy sucede. ¿Acaso ha dejado Jesús sola a su iglesia? De ninguna manera. Más que nunca está el Espíritu Santo con cada uno de sus hijos en todos los hogares que hay en Chile, en todos los hogares que hay en los 5 continentes. Está el Espíritu Santo con cada uno de sus hijos. Pero el Señor muestra su soberanía. Él hace como Él quiere, en su sola potestad y exousia. El Salmo 115 dice: nuestro Dios en los cielos todo lo que quiso ha hecho, porque Dios es soberano y Él reina y gobierna desde los cielos toda su creación. Creación es sacar de la nada y el único que puede hacer aquello es Dios. En el Salmo 115, 11 dice, verso 11: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Y te habla a ti, hijo de Dios. A ti, santo de Dios, santa de Dios. El Señor está al lado de sus hijos, es su Padre. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él da su vida por sus ovejas, el buen pastor Jesucristo. Y el pueblo de Dios hoy en sus casas, siendo consolados y guiados por la mano del Señor, mediante su Santo Espíritu, y sacando toda la luz. El Señor ha mostrado todo lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede? Todo lo saca a la luz. Pero en otra oportunidad voy a hablar de aquello. Somos guiados por la mano del Señor mediante su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia en la fe de Jesucristo. Es por ello que es fundamental recibir a Cristo en el corazón, pero tener un encuentro verdadero con Él, no de una rutina, no de una religión, no. Tener al Espíritu Santo es mantener una relación constante. Así como mantenemos relación entre el papá, el hijo, la mamá, el hijo. El Señor Dios también tiene una relación constante. Y Él nos habla, nos ministra, nos ayuda, nos guía a toda verdad y justicia. Los seres humanos podemos administrar lo que Dios nos da, pero dueño es Dios de toda la tierra. En una de Corintios 10 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En el Salmo 24 dice, porque Él
de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, toda la humanidad, todos los que existen, todos los que habitan la tierra. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Bendito sea el santo nombre de Dios. En el Salmo 89 dice, tuyo los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Es importante, es fundamental que la iglesia predique el Evangelio de Jesucristo con la verdad. Hoy más que nunca, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Porque, ¿por qué no salen a las plazas, a las calles, a los colegios, universidades, a toda institución humana, en todo lugar? El llamado del Señor es bien específico y lo tenemos todos, no importa el don que tengamos, todos, de id y predicad el Evangelio. ¿Acaso no somos embajadores de Jesucristo? Sí lo somos. ¿Por qué entonces las iglesias no salen a predicar? ¿Con qué autoridad no permiten? Un pastor a mí me dijo una vez que no era la visión de su iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo justifica esto? ¿Según quién un pastor puede tener otra visión que no sea ir y predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lo más precioso que tiene el Señor en la tierra es el alma, son las personas. Ese es su bien más preciado y por él es que el Señor hace todas las cosas. Bendito sea el santo nombre de Dios. ¿Han tenido un encuentro verdadero con el Señor? Es lo que pregunta el Señor. ¿Tienen al Espíritu Santo? ¿Han nacido de nuevo los líderes de la iglesia? ¿Vino acaso Jesús a hacer denominaciones? Y el Señor se pregunta, ¿acaso no dio Él discernimiento a sus líderes? Oh Señor, te pido perdón por el liderazgo de la iglesia, Señor. Y te pido perdón, Señor, por quienes gobiernan en esta tierra, los pueblos y las naciones. En Colosenses 1:18 dice, Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué mis santos están divididos con pensamientos cerrados? Es la consecuencia de la administración de los pastores. Soy de la iglesia A, dicen algunos. Soy del pastor tanto, o soy de la iglesia tanto. El Señor le habla a su iglesia y pregunta, ¿por qué? En una carta de Corintios capítulo 1 dice, digo esto ahora porque cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo importante es quién da el crecimiento. En 1 Corintios 3 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Lo demás es vanagloria de hombre. Solo Dios que da el crecimiento a quien quiere y de la forma que Él quiere ministrar. Señalada en la Biblia está el carácter del hombre, la naturaleza humana. Es por eso que vuelvo a Jesucristo. Es tan importante recibirle a Él. Es el único capaz de cambiar el alma humana. Es el único capaz de cortar toda una generación de iniquidad. Jesucristo, cuando una persona le recibe, esa familia viene a ser restaurada, porque por uno llega la salvación.
El Señor Dios nos dio una promesa y dijo: cree tú en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez en estos momentos solo tú eres el pilar en tu casa, pero sigue adelante en la fe de Jesucristo. No importa lo que suceda a tu alrededor, tu fe es la más preciosa perla que puedes tener, el mayor tesoro que te va a conducir al reino de los cielos, y no solo a ti, sino que a tu familia. Pero tienes que tener fe y vivir, tener un encuentro con el Señor, que Él sea revelado a tu corazón y a tu vida, y que ya no vivas más tú, sino que Cristo en ti. Señalado en la Biblia está el carácter del hombre. El pueblo de Dios prefirió ser gobernado por un hombre. En vez de dejar que Dios mismo reinara, prefirieron elegir un líder humano por sobre el precioso reinado del Señor. Pero Jehová, el Rey de Gloria, en su inmenso amor y poder, hizo lo que el pueblo hebreo le pedía en ese entonces. Porque Él es soberano y director supremo ante toda la humanidad, y un día llegará el reinado supremo del Señor Jesucristo en la tierra, por la obediencia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En un tiempo juzgaba la tierra en Israel un profeta, Samuel, escogido por Dios, y él fue el último juez de Israel. En tiempos de gran anarquía y desunión entre las tribus existentes en esa época, tiempos en que el desorden reinaba, porque muchos habían dado la espalda al Señor, es similitud a la apostasía que hay hoy en día. Pero un día el pueblo desechó neciamente al Señor. Y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Mas sus hijos no anduvieron en sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. 1 de Samuel 8 estoy leyendo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es decir, desechaban al Dios verdadero y único por un hombre, para que reinara y gobernara y los dominara. Pero esto desagradó al hombre del Señor, a Samuel. Le desagradó que dijeran: danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, habló Dios mismo: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Ahora venía un hombre a regir, a mandar, a dominar a la nación. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y fue así que el Señor eligió a unos, a Saúl. Pero Saúl el rey se hizo inestable, imprudente y pusilánime, o sea, cobarde, y se apartó del amor de Dios debido a David. Mas Saúl temía a David por cuanto Jehová era con él y se había apartado de Saúl. Fue desechado Saúl. El profeta Samuel fue quien ungió a los dos primeros reyes del inicio de la monarquía de Israel y a la dinastía de David, a quien se debe la unidad e independencia de la nación de Israel en aquel tiempo. Bendito sea el santo nombre de Dios. David ministró justicia y derecho. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba derecho y justicia a todo su pueblo. De David viene Jesucristo, del linaje de David. Bendito sea la sabiduría de nuestro Dios. El Señor hizo un nuevo pacto con su pueblo. Ese nuevo pacto fue el Nuevo Testamento con su Hijo Jesucristo, quien vino del cielo y que
ascendió al cielo y hoy está en el cielo, en el tercer cielo, junto a Dios, en su reino eterno. Nuestro Abba Padre viene a decirte que estás respirando hoy en el tiempo más precioso sobre la tierra, un tiempo de valor infinito, en que la verdad triunfa sobre todo lo que existe, porque la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Y hoy es el tiempo de gracia, pero va a llegar un día en el cual esa gracia ya no va a estar en la tierra. Cuando el Espíritu Santo salga de la tierra, cuando venga Jesús a buscar a su iglesia. Por eso es tan relevante este tiempo, es tan precioso, porque aún ha de entrar el remanente que falta en el redil de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice que las naciones tenían un velo y destruirá en este monte el velo con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está extendido sobre todas las naciones. Sorberá a la muerte en victoria y juzgará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha hecho. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y la tierra, cuando vino Jesucristo, que por muchos años había estado bajo maldición por el pecado, viviendo y desgastándose, y viviendo bajo un velo de hechizo, en ese momento, cuando Cristo peleó por nosotros la buena batalla, en ese momento es que ese velo se rompió, se rasgó. Escrito está, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está extendido sobre las naciones. Y esto fue lo que hizo nuestro Jesús, el buen pastor, que vino a salvar a las almas que estaban perdidas, totalmente perdidas. Fue Dios mismo en la tierra, caminando en las calles de Israel. Entonces el Señor Dios hizo un nuevo pacto de salvación con los hombres por su propia voluntad, hizo un nuevo testamento. Y permitió el Señor que la naturaleza humana animal entrara a los umbrales de la eternidad. Y enseña hoy, porque la Biblia es para todo tiempo. Pero hoy es nuestro precioso recurso, porque está la mente del Señor hablando. Está el corazón de Dios hablando. El Señor, en su infinita sabiduría que le entregó al hombre, expresa, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También son los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Mas esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, primero es lo animal, luego lo espiritual. Lo animal es antes de Cristo. Conociendo a Cristo, viene el desarrollo de lo espiritual. Porque eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Aleluya. Y vino Jesucristo y la maldición fue transformada en bendición. Aleluya. Una bendición tan grande capaz de salvar el alma humana. Una misión sublime que a cargo del Rey del Universo estaba ahora. Aleluya. En Hebreos 8 dice, y al decir nuevo pacto da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. En Hebreos 12 dice, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Así que la suma de lo que hemos dicho, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Y la verdad nos hizo libres, porque Jesucristo es el camino de verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Con él vino la gracia sublime. Pedro dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de las almas. Una salvación tan grande
en Primera de Tesalonicenses dice, porque nuestro evangelio llegó a nosotros no solo por palabras, sino que también por poder y en el Espíritu Santo. Hay poder, una salvación tan grande, porque el Espíritu estaba muerto. Por eso envió Jehová a su Hijo para liberar el alma humana que estaba cautiva por el pecado, seducida y esclava por Satanás. Cuando sucede este precioso momento, esta persona vuelve a nacer en el momento en que sale de las tinieblas a la luz de Cristo, traspasa el umbral hacia la eternidad, hacia la vida eterna, mediante Jesucristo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Y el Señor dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el Señor. Solo Jesús puede salvar el alma humana en el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón con fe. La fe te ayuda, la fe en Jesucristo. Es el camino para llegar al cielo, para salvar tu alma. Solo Jesús viene del cielo, dice en Juan 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Bendito sea el Señor. Nacemos primero de la carne y sangre, primero lo animal y luego lo espiritual. En Juan 1 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el momento en que cambia nuestra naturaleza. Ya no es animal, es espiritual, cuando Cristo entra a morar dentro nuestro. Recibir a Cristo, ya no somos engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el Señor. Posteriormente, aunque físicamente sigamos siendo iguales aparentemente, pero ahora en nuestro interior mora la luz. Y ya no somos esclavos del pecado ni de Satanás, ahora somos siervos de Jesucristo y tenemos grandísimas promesas. Hoy he venido a declarar verdad sobre tu vida, porque todo lo oculto sale a la luz y la luz repliega las tinieblas. Jesús saca el velo de tu corazón ahora, tú que estás escuchando este video o viendo. Tenemos la unción del Santo y el Padre viene a estrecharte hoy en sus brazos santos, llenos de amor y misericordia. Ahora es el momento. Bendito Dios. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Cuando te conviertes a Cristo, ese velo sale. Por tanto, así dice el Jehová de los ejércitos, Zacarías 1. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dice Jehová, esta es la importancia de que conozcan a Jesucristo todas las almas. Bendito seas, Señor, a ti te adoramos, alabado seas. Señor Dios mío, Jesús envió al Espíritu Santo cuando Él subió a los cielos y en este momento el Espíritu Santo rodea toda la tierra porque la tierra está llena de su gloria. Bendito Señor, y Él es el que da convicción de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, si tú estás peleando la buena batalla por tu familia, hermanos, hermanas, hijos, hijas, sigue adelante, porque Jesús pelea la buena batalla por ti. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Hoy día tenemos la libertad para entrar ante el trono de Dios libremente. Estamos en la tierra y podemos entrar en los aposentos de nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Y tenemos la esperanza de la resurrección en el día postrero. Así como resucitó Cristo, si es que ya no estamos en la tierra, también resucitaremos nosotros y nos iremos con Él hasta la eternidad y a su gloria eterna. Somos carta escrita, dice. Y dice el Señor nuevo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, porque ya no tenemos el velo, tenemos a Jesucristo. Somos transformados en la imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Aleluya.